Hola, buenos días, amigas y amigos. Hoy veremos a Jesús después de preguntarles a los fariseos de cómo es que él sea hijo de David cuando David lo llama a su Señor. Ahora les dice que están enseñando a la gente, dicen pero no hacen, pero les encanta lucirse. Y finalmente Jesús le dice a la gente que rechacen, que les digan maestros, por lo que, Padre mío, te pido me libres de toda presunción e hipocresía. Tú solo debes ser el centro de mi vida, ilumina mi razón. Soy todo tuyo y por este amor quiero servir a los demás. Así que iniciemos este video. Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos. Después de que el Señor había humillado a los sacerdotes con su contestación, dio a conocer la incorregible condición de ellos, como sucede a los sacerdotes que si obran mal ya no se enmiendan, así como los seglares cuando faltan se enmiendan fácilmente. Por eso se dirige a sus apóstoles y al pueblo. Prosigue, entonces Jesús habla a la multitud y a sus discípulos. Es infructuosa la palabra cuando por medio de ella unos son confundidos para que otros no sean enseñados. Aunque contiene una controversia algo desagradable, posee un gran interés histórico, porque nos ayuda a percibir el trasfondo de la crucifixión y en un segundo nivel nos muestra la comunidad de Mateo en clara polémica con la academia rival de Yamnia. 2. Y les dijo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Hay unos discípulos de Jesús que son mejores que los que componen las turbas. Encontrarás en las iglesias algunos que se acercan con más afecto al verbo divino, que son discípulos de Jesucristo, mientras que los otros solamente pueden llamarse su pueblo. Y a veces dice ciertas cosas solo a sus discípulos, otras veces dice algunas cosas a las turbas y a los discípulos a la vez, como son las que siguen. Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, los que creen que pueden gloriarse de interpretar bien la ley de Moisés. Son los que se sientan sobre su cátedra y los que no se separan de la letra de la ley se llaman escribas. Los que dando a entender que saben algo más se distinguen a sí mismos como mejores que los demás se llaman fariseos, que quiere decir divididos. Los que comprenden y exponen los escritos de Moisés en sentido espiritual se sientan en verdad sobre la cátedra de Moisés, pero no son escribas ni fariseos, sino que son mejores que estos. Y discípulos amados de Jesucristo, por lo tanto, después de la venida de Jesucristo, se sientan sobre la cátedra de la iglesia, que es la cátedra de Jesucristo. El tiempo en pasado sugiere que también su autoridad es algo que ya pertenece al pasado. La cátedra de Moisés es una metáfora que alude a la autoridad de Moisés. Los fariseos afirmaban que eran sus sucesores. La frase puede referirse a su sede en Yamnia. 3. Todo lo que ellos os mandaren, hacedlo y guardadlo. Pero no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. Considera también cómo empieza a vituperarlos, pues sigue. Porque dicen y no hacen, especialmente es digno de censura aquel que teniendo obligación de enseñar quebranta la ley. En primer lugar, porque falta cuando debe corregir a otro. En segundo lugar, porque el que peca es digno de mayor castigo, cuanto mayor es su dignidad. Y en tercer lugar, porque hace más daño una atención a que peca siendo doctor. Además, reprende también a aquellos, porque son duros para los que le están subordinados. Por esto prosigue, pues Satán, cargas pesadas e insoportables, etc.
En esto da a conocer la malicia doble de estos. Lo uno porque exigen una vida perfecta a los que les están subordinados sin dispensarles lo más mínimo. Y lo otro porque son altamente condescendientes consigo mismos, pero conviene que el jefe proceda como juez y no será inexorable en las cosas que a él afectan y que sea bueno y pacífico en las que afectan a sus subordinados. Obsérvese, pues, cómo agrava su reprensión. No dijo que no pueden, sino que no quieren. No dijo llevar, sino mover. Esto es ni acercarse ni tocar. Hacer todo, muchas de sus enseñanzas eran buenas, al menos en cuanto mostraban un gran celo por Dios y el Antiguo Testamento, pero para Mateo su praxis no se ajustaba a ellas. A no ser como ironía, este versículo resulta incomprensible. 4. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre las espaldas de las gentes. Pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas, atan a las cargas, esto es, recogen de todas partes esas tradiciones, que lejos de elevar la conciencia la rebajan y la abaten. 5. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres y hacen más anchas las filacterias y más grandes las franjas de sus mantos. Había reprendido el Señor a los escribas y a los fariseos por crueles y perezosos, y ahora les reprende su vanagloria, que los separa de Dios. Por eso dice, todo lo hacen por ser vistos de los hombres, etc. En las filacterias o cajitas de cuero sujetas con correas a la frente y a los brazos, llevaban los judíos pergamenos o papeles en que estaban escritos algunos pasajes de la ley. Los fariseos formulistas habían exagerado esta piadosa práctica destinada siempre a tener a la vista la palabra de Dios. 6. Quieren tener los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas. Como dilataban en vano las filacterias y hacían mayores sus orlas, se captaban la admiración de los hombres, pero les vituperaban en las demás cosas. Por esto prosigue y aman los primeros lugares en las cenas y ser saludados en las plazas, etc. No debe advertirse que no prohíbe el que sean saludados en la plaza, ocupen se sienten en los primeros puestos aquellos a quienes se debe respeto por razón de sus cargos o dignidades, pero sí nos enseña a que nos guardemos como de unos malvados de aquellos que exigen injustamente de los fieles todas estas cosas, ya tengan o no derecho a ellas. 7. Ser saludados en las plazas públicas y que los hombres nos llamen rabí. Esto es, quieren ser llamados aunque no lo son, apetecen el nombre pero desprecian el oficio. En la iglesia de Jesucristo también se encuentran algunos que desean los primeros puestos de las mesas para ser parecidos a los diáconos. Por lo tanto, ambicionan ocupar los primeros puestos de aquellos que se llaman presbíteros, y otros trabajan porque los hombres los llamen obispos, esto es, maestros, pero el verdadero discípulo de Jesucristo desea los puestos en las cenas espirituales para comer lo mejor de los manjares espirituales. Desea también cuando los apóstoles se sientan sobre 12 tronos a ocupar los primeros puestos. Es muy justo que sean acreedores por sus buenas acciones a ocupar estos sitios. Esto es, quieren ser llamados aunque no lo son, apetecen el nombre pero desprecian el oficio. En la iglesia de Jesucristo también se encuentran algunos que desean los primeros puestos en las mesas para ser parecidos a los diáconos, por lo tanto ambicionan ocupar los primeros puestos de aquellos que se llaman presbíteros y otros que trabajan porque los hombres les llamen obispos, esto es, maestros,
Pero el verdadero discípulo de Jesucristo desea los primeros puestos en las cenas espirituales para comer lo mejor de los manjares espirituales. Desea también, cuando los apóstoles se sienten sobre los 12 tronos, ocupar los primeros puestos. Es muy justo que sean acreedores por sus buenas acciones a ocupar esos sitios. Esto es, no quieren ser llamados, aunque no lo son, apetecen el nombre, pero desprecian el oficio. En la iglesia de Jesucristo también se encuentran algunos que desean los primeros puestos de las mesas para ser parecidos a los diáconos. Por lo tanto, ambicionan ocupar los primeros puestos de aquellos que se llaman presbíteros, y otros trabajan porque los hombres los llamen obispos, esto es, maestros. Pero el verdadero discípulo de Jesucristo desea los primeros puestos en las cenas espirituales para comer lo mejor de los manjares espirituales. Desea también, cuando los apóstoles se sientan sobre 12 tronos, ocupar los primeros puestos. Es muy justo que sean acreedores por sus buenas acciones a ocupar estos sitios. Vosotros, 8, vosotros empero no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es para vosotros el maestro. Vosotros sois todos hermanos. Desea también las salutaciones que tienen lugar en las alegrías de la gloria, esto es, en las reuniones celestiales de los hombres nacidos primitivamente para el cielo, y no desean llamarse maestros ni por los hombres, ni por ninguna otra criatura, cuando son buenos, porque solo hay uno, que es el maestro de todos. Por esto sí, mas vosotros no queráis ser llamados rabí. No os dejéis llamar rabí. Los versículos 8 al 10 contienen una crítica de los títulos, cuidadosamente construida por Mateo. Rabí, literalmente, grandeza, mi grandeza. Había entrado solo recientemente en uso durante los años 60 al 80. Como término técnico para tratar a los sabios maestros judíos que poseían autoridad, su rechazo forma parte de la disputa que Mateo mantenía con aquellos que lo detentaban doctor. Desea también las salutaciones que tienen lugar en las alegrías de la gloria, esto es, en las reuniones celestiales de los hombres nacidos primitivamente para el cielo, y no desean llamarse maestros ni por los hombres, ni por ninguna otra criatura, cuando son buenos, porque solo hay uno que es maestro de todos. Puesto sí, más vosotros no querráis ser llamados rabí. No os dejéis llamar rabí. Los versículos 8 al 10 contienen una crítica de los títulos, cuidadosamente construida por Mateo. Rabí, literalmente mi grandeza, había entrado solo recientemente en uso durante los años 60 al 80 después de Cristo, como término técnico para tratar a los sabios maestros judíos que poseían autoridad. Su rechazo forma parte de la disputa que Mateo mantenía con aquellos que lo detentaban doctor. Amigas y amigos, hemos terminado de ver a Jesús después de preguntarles a los fariseos de cómo es que él sea hijo de David cuando David lo llama a su Señor. Ahora les dice que les encanta lucirse, y finalmente Jesús le dice a la gente que rechacen, que les digan maestro. Espero que nos veamos y digamos en el siguiente video, con el favor de Dios.